Muy buenas a todos. La industria de los videojuegos ha crecido vertiginosamente desde sus comienzos, a finales de la década de 1970. Por supuesto, en esa larga trayectoria, no pudieron faltar grandes sucesos, protagonistas y fenómenos que fueron construyendo su rica historia. Así como en el arte, los deportes, la música o historiografía de cualquier tipo, los videojuegos están repletos de rumores, preguntas y misterios que cautivaron a más de uno. Algunos llegaron a ser resueltos, otros, sus respuestas, quedan todavía perdidas en el aire. En este video veremos algunos casos. El llamado de Petrovich. NBA Jam es un juego arcade lanzado en 1993. Fue desarrollado por Midway y es el primer título de una franquicia de juegos con temática de baloncesto. Midway buscaba lanzar un juego para un público más amplio. Luego de varias conversaciones con los ejecutivos de la Asociación Nacional de Baloncesto de Estados Unidos, lograron tener el visto bueno para usar equipos asociados y jugadores populares, a excepción de Michael Jordan. El director del juego, Mark Churmo, tuvo la idea de que el juego tuviera una temática más extrema, con los personajes saltando muy alto y efectos especiales como que la pelota se prendiera fuego si encestabas muchos puntos de seguido, además de personajes secretos como el mismo director del juego o el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Alcanzó un gran éxito. Sin embargo, el juego arcade se rodeó de, lo que parece ser, una especie de leyenda urbana. Un jugador muy conocido por esos años fue Dragan Petrović. Nacido en Yugoslavia, en territorio que hoy es Croacia, en el año 1964. Empezó su carrera profesional en Europa, en donde consiguió una medalla de oro en las Olimpiadas de 1985. En 1989, se unió a la NBA. Empezó jugando para un equipo de Portland. No obstante, alcanzó mayor reconocimiento luego de mudarse a los Nets de Nueva Jersey. Jugando como escolta en ese equipo, su carrera tomó un gran impulso, siendo considerado uno de los mejores tiradores. Lastimosamente, Petrovich fallecería en un accidente de tránsito en Alemania, en 1993. El accidente de Petrovich sucedió un mes después del lanzamiento del juego arcade de NBA Jam. En esos días, algunas personas empezaron a atestiguar que habían experimentado algo raro. Aquellos que vieron el juego, o que poseían una de las máquinas arcades, solían escuchar que el anunciador, cuya voz pertenece a Tim Kitzrow, empezaba a gritar el nombre de Petrovich cuando la máquina se encontraba encendida, pero sin que nadie estuviera jugando. Presumiblemente, muchos consideraron esto como un rumor de mal gusto, debido a la coincidencia del año de lanzamiento del juego y la muerte de Petrovich. Sin embargo, la posición de algunos al respecto cambió cuando el director del juego, Mark Churmo, admitió que él también había experimentado el extraño suceso. Mientras estaba jugando Mortal Kombat con unos amigos, posiblemente en las oficinas de Midway, una máquina de NBA Jam que estaba ahí cerca empezó a gritar el nombre de Petrovich. Durante una entrevista, en una convención de juegos retro del año 2016, Turmel mencionó ese fenómeno. Well, I'd get all these photographs on the mail, like, hey, can you put me in the game, you know, and all the different angles, and, you know, so it's crazy. Not just that, but there's also a ghost in the machine. Oh, that's kind of, yeah, I don't know if you guys have heard of Dragan Petrović, but he was a NBA player from, Eastern Bloc country, and he was on the New Jersey Nets, and after he made the cut, the initial game was, we only had 2 players per team. He died the next year, and somehow the coin-operated game in the attract mode, when nobody's playing, would every once in a while would just call out Petrovich, Petrovich, just out of the blue, and so people caught on to that there was felt like a haunted game, and so yeah, I don't know how that glitch could happen or what, it doesn't make any sense. Things like that happen, Yeah. And then was Smash TV after this? A pesar de todo, Turmel lo considera un simple error del juego cuyo origen desconoce. Comentó también que, durante el desarrollo, muchos nombres fueron agregados y eliminados de la lista de personajes jugables. Hemos mencionado, como ejemplo, a Michael Jordan, que iba a estar en el juego al principio, pero decidió salir. A medida que se acercaba la fecha de lanzamiento, siguió habiendo cambios, debido a jugadores que salían o se agregaban a último momento. ¿Podría ser que, debido a esto, surgió este bug en el juego? No se sabe bien. Pero solo ocurre en la versión arcade del juego y no en las versiones para consolas. De todos los personajes que había en el juego, creo que es la coincidencia de que sea solo Petrovich lo que más llama la atención. Petrovich. Nets up by 7.
El jugador fantasma. El siguiente misterio es muy conocido en la comunidad de Halo, un juego de disparos de primera persona cuyo primer título se lanzó en el año 2001, para la, en ese entonces, reciente consola Xbox. Halo fue un juego que marcó a una generación ya que, por un lado, popularizó los juegos multijugador a través de Internet. A finales de los 90, la idea de jugar en línea fue adquiriendo importancia. Existían juegos de competencia como, por ejemplo, Quake. Halo hizo más accesible este modo de juego al poder acceder al multijugador sin usar la computadora. También había servidores oficiales y las personas podían crear sus propios lobbies privados para partidas entre amigos. ¿Por qué hablo de esto? Porque es aquí donde hallamos uno de los fenómenos más extraños de la saga Halo. Verán, todo empezó en distintos foros de internet, donde se compartían hallazgos y curiosidades en torno al juego. En el año 2006, un video se alzó a YouTube titulado El fantasma de Lockout. En el video, se podía ver a dos usuarios jugando una partida privada del modo multijugador de Halo 2. Los dos usuarios, Antinoob y Underdog, estaban practicando movimientos y saltos en un mapa que se llama Lockout. En el video, nos muestra cómo el usuario Underdog se retira para comer, mientras que el otro siguió practicando. En un momento, aparece otro personaje en el mapa, es otro jugador. Esto era imposible, puesto que los dos usuarios estaban jugando en un lobby privado, al cual nadie podía acceder a menos que lo invitaran. Antinoob se asusta más cuando se da cuenta que, al ver la tabla de puntajes, en donde se supone que deben aparecer los nombres de los usuarios en la partida, solo aparecían el suyo y el de su amigo, Underdog. El tercer jugador no aparecía en la tabla. El usuario Antinoob siguió espiando al jugador misterioso. El jugador se movía errático, saltando esporádicamente, y parecía que se deslizaba por el suelo. Fue entonces que el jugador misterioso empezó a atacarlos. No solo era rápido, sino que arrojaba granadas con impresionante puntería. Por más que corrieran, el jugador siempre estaba detrás de ellos. También, parecía que era imposible de vencer, ya que era inmune a los ataques. Este video causó un gran revuelo en los foros. Otros usuarios comentaban que les había pasado algo parecido. El youtuber Odheder, que se dedica a analizar misterios en videojuegos, descubrió que el video original fue alzado en una página llamada Mereco.org en 2005. Con el tiempo, empezaron a subirse más videos de este fenómeno ocurriendo en distintos mapas. Y, lo que más llama la atención, comenzó a suceder en los siguientes juegos de Halo, hasta los más recientes. Jugadores sin nombre que aparecían de repente, se movían de forma extraña y eran imposibles de vencer. Lo curioso es que eso solamente pasa en lobbies privados, donde haya pocos jugadores. Todo apuntaba que se trataba de algún tipo de error. Algunos sostuvieron la teoría que se trataba de un error en los servidores. Pero, el hecho de que el mismo error ocurriera en los siguientes juegos ponía en cierta duda la teoría. Se sostiene también que su origen podría estar en el uso de hacks o modificaciones en el juego. También está la teoría que Bunny, los desarrolladores originales del juego, habían programado un tipo de bots para probar el modo multijugador antes de lanzarlo y que, por alguna razón, no lo eliminaron del todo, por lo que esos bots siguieron dentro del juego. Un verdadero fantasma en la máquina. Yeye Vives One. Este último misterio no tiene que ver con fantasmas cibernéticos. Lo que embruja en este caso es su profunda incógnita. Se trata, esta vez, de un misterio que lleva bastante tiempo en internet, mucho más de lo que yo pensaba. ¿A qué me refiero? Pues al misterioso juego Yeye Vives One. Sé que el nombre suena gracioso, de hecho, fue lo primero que llamó la atención de las personas. Este chistoso nombre se vio por primera vez en un catálogo de juegos en una revista, en el año 1989. En la década de los 80, aparecieron servicios de compra y venta de videojuegos por correo. ¿En qué consistía? Una empresa publicaba su catálogo de juegos disponibles en algún lugar, usualmente una revista, y uno podía llamarlo si estaba interesado en comprar uno y, también, podía venderlos, ya que había un gran mercado por juegos usados. Entonces, estos cartuchos eran enviados por correo. Una empresa de Nueva York de este tipo, llamada PlayerGen, publicó su catálogo en un número de la revista Videojuegos y Entretenimiento de Computadoras, en el año ya mencionado de 1989. En la lista se podían ver todos los títulos y sus precios. Uno de esos llamó la atención. Uno que decía Yeye Vives One. Está de más decir que este nombre sonaba poco común. Este mismo título apareció en otro catálogo de una compañía diferente, Funcoland, en la misma revista, unos meses después de su primera aparición. Se tienen discusiones sobre este juego en foros de internet, datados del año 2005. Sin embargo, estas conversaciones en foros demuestran que aquellos usuarios ya tenían un conocimiento previo de aquel juego, por lo que es admisible decir que discusiones sobre este título llevan ya bastante tiempo, pero no tendríamos una fecha exacta.
Hablé sobre esto con Emival, quien llegó a jugar muchos juegos retro. Me dijo que nunca había oído sobre este juego. Podría ser por el carácter muy local que tuvo este misterio, hasta la llegada de Internet, en que alcanzó mayor difusión. Sin embargo, Emival me contó que, por esos tiempos, circulaban cartuchos piratas de juegos, que se intercambiaban entre personas o se vendían en tiendas de segunda mano. Había algunos cartuchos en donde venían 2 juegos en uno, y que después, empezaron a aparecer 3 en uno y luego ya los de compilaciones de 500 juegos en un cartucho. Me dijo que, en aquellos, solían haber juegos repetidos, pero con otros títulos inventados o, quizás, nombres mal traducidos al inglés. Estas eran, también, las teorías principales tras la explicación de Yeye Vives. Se mencionaba que, o podía ser un error tipográfico o, quizás, una mala traducción de algún título en japonés. Con el tiempo, la gente empezó a notar otras cosas extrañas en el catálogo. Por ejemplo, había juegos repetidos o con títulos totalmente diferentes al original. También, algunos títulos estaban ubicados mal en la lista, ignorando el orden alfabético. Además, había nombres de juegos que ni siquiera llegaron a venderse en América o eran juegos arcade que no tuvieron versión en consolas. Todo era muy extraño. Pronto salió una teoría muy aceptada. El título Yeye Vives One no era más que una trampa de copyright. ¿Cómo? Pues, en la lista, se escribían nombres falsos para saber si otra empresa copiaba la misma lista. Viendo el catálogo Funcoland, se puede ver claramente que es una lista copiada de la de PlayerGN. Esto se hacía como una estrategia competitiva. Muchos siguieron dudando de esta teoría, pero sin duda sonaba más posible que otras mucho más rebuscadas. Pronto surgió un juego que podría haber sido el Yeye Vives original, un juego de Bandai cuyo título era... No lo intentaré leer porque, posiblemente lo pronuncie mal. Pero, el título en español sería algo como Entrenador Familiar, la aventura amida de la bebé Kyonsi. Se sostiene que el título sufrió de varias traducciones hasta quedar como Yeye Vives One. Desde que esta idea se popularizó en 2016, muchos lo aceptaron como el final de la búsqueda. No obstante, otros no quedaron satisfechos y siguieron buscando. Se logró contactar con un ex empleado de Funcoland, directores y dueños. Pronto, se logró contactar con el antiguo dueño y fundador de la empresa PlayerGN, Neil Levin. Quizás él podría explicar el origen de este nombre. Levin habló con un usuario por teléfono y le confirmó que, en esos años, era muy común poner títulos falsos como trampas de copyright. Sin embargo, el encargado de hacer los catálogos era su compañero Bob Schwartz, también dueño y fundador de la empresa. Levin comentó que Bob solía incluir chistes o juegos de palabras en las listas como trampas de copyright. Lastimosamente, Levin había perdido todo contacto con Bob desde que dejó la compañía. Hasta donde sé, no se lo ha encontrado y tampoco se sabe si seguirá con vida. Es así como Yeye Vives One se convirtió en uno de los casos de juegos perdidos más misteriosos porque, a diferencia de otros, de este juego solo se tiene un título, y lo demás son teorías o rumores. ¿Qué no es eso lo más cautivante de estos misterios? Muchas gracias por ver este video. Yo soy Fiomore, nos vemos en la próxima.